Yo nací en un pueblo muy pequeño que se llama Outeiro. Outo, en gallego, es alto, ¿no? Y nací ahí el 1 de julio del 36. Mi padre y mi madre no estaban casados. Entonces mi padre me fue a anotar y le dijeron que como no estaban casados, tenía que venir también la mujer. Entonces mi abuelo a su vez se había muerto hacía 3 meses. Entonces mi padre vino y le dijo que bueno, que para anotar a la nena tenían que ir los dos. Nosotros vivíamos en un pueblo, en el campo, digamos, una aldea. Y para anotarte tenías que ir a la ciudad. Entonces mi madre le dijo, no, Pepe, yo no tengo ahora una ropa. O sea, cuando murió su papá estaba embarazada. O sea, tenía ropa de embarazada negra. No voy a ir con este vestido, así que esperamos. Voy a mandar a hacer un vestido y después vamos. A todo esto entra Franco a España. Mi padre tiene que irse porque él dirigía, digamos, a los republicanos en el pueblo. Bueno, lo fusilaron a mi padre, o sea que yo quedé sin su apellido. Mi madre sufrió mucho y además y lloraba. Mamá lloraba, era una mujer que lloraba. Recuerdo que una vez ella se ve que había tomado algo porque era una reunión de cuando hacían el aguardiente. Y mamá la vi reírse y no lo soporté. La odié en ese momento a mamá porque se estaba riendo de tanto que la veía llorar siempre. Era como una desconocida. ¿Y tu mamá cuántos años tenía cuando naciste? 23. Era muy joven. ¿Y tu papá? 28. Creo que 28. ¿Y cómo siguió la historia? O sea, ¿qué hizo tu mamá? Y mi mamá trabajó, primero trabajaban en el campo. Yo iba con mi mamá al campo, cortaba la hierba, me corté un dedo, me pasó una vez una culebra entre las manos. Pero en el trabajo del campo no te da dinero nunca, nunca tienes dinero. Tienes el campo, tienes lo que comer, pero dinero no. Y entonces, cuando murió mi abuela, mamá dejó de trabajar en el campo y se puso en casa a comprar y a vender leche. Compraba leche en el pueblo y la vendía en Vigo, en la ciudad. Y así hizo mucho dinero. Yo estudiaba en el pueblo con un profesor, una maestra, un matrimonio de Valladolid que había venido como medio escapados al pueblo. Cuando yo empecé secundaria, el profesor me acompañaba a los exámenes. Ese año, en segundo, que vendría a ser en segundo del liceo, habían puesto 2 exámenes nuevos.
Uno era educación física y el otro educación política. Educación política, ya me llamó la atención que la que abrió la que abrió la puerta donde íbamos a dar el examen era una mujer vestida de requeté. ¿De qué? De requeté, de franquista. Ah, Y eso fue una impresión muy desagradable. Bueno, este aquí que la mujer se puso a hablar de Franco. Entonces lo que hice es hacerle creer de que yo escribía. Uno tiene unas astucias que no te puedo explicar. Entonces, de reojo iba mirando, primero que entregó, yo firmé y entregué y me fui. Cuando salí, le conté a mi profesor. Él le contó a su mujer. Y entonces la mujer de este hombre, o sea, la que había sido mi maestra, paró a mi madre y le dijo, Carmen, las dos eran Carmen. Carmen, ¿tú supiste lo que hizo tu hija? Y le dijo, mira, Carmen, vosotros tenéis una historia que en este país os va a ir mal. Y tu hija ya está mostrando para dónde va. ¿Tú no tienes una hermana en Uruguay? Sí, le dijo mi madre. Bueno, escríbele y trata de irte para Uruguay. Nosotros nos vamos para Venezuela ahora a fin de mes, o sea que yo ya se largaba. Y bueno, y le escribimos a la tía y la tía encantada de la vida, porque claro, de la familia era la única que estaba en Uruguay. Ese fue el motivo de que estuviéramos viviendo en Uruguay. ¿y a qué edad te viniste entonces? 15. Cuando te fuiste de España, ¿cómo te sentiste? ¿Te acordás? Cuando me fui, Sí, cuando el barco partió, digamos. fue horrible, pero mi madre estaba inconsolable. Y yo ahí me di cuenta, o pensé, que ahora mi madre quedaba a mi cargo. Cuando vinimos a Montevideo nos estaba esperando la tía, bueno, la familia. Y cuando bajamos del barco, mi tía dijo, bueno, qué linda, que no sé qué es, no me acuerdo. Y me dijo, pasa por aquí nomás. ¿Qué está hablando? ¿En qué habla esta mujer? Claro, es una modalidad totalmente uruguaya. Y está eso que me llamó la atención. Bueno, y tomamos un taxi desde el puerto y fuimos por la Rambla. Y cuando vi el mar, le dije a mi madre, no me olvido más, acá sí puedo vivir, mamá. ¿Y cómo fue tu educación sexual? ¿Tu sexualidad? O sea, ¿cómo fue tu... Nada, ¿tenías novio? ¿Cómo fue tu... Un día tuve novio y terminamos acostándonos juntos y después terminamos casándonos y tengo mis hijas, son sus hijas. Pero vos habías tenido, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo conociste? ¿Habías tenido educación sexual? ¿Te habían hablado de...? Pero ¿y quién me iba a hablar en esa época de educación sexual? Tengo 85 años. No existía de hablar de eso. Tu madre jamás. Cuando mi madre estuvo enferma y yo la tuve que limpiar, yo limpié a mi suegra con amor, sin ningún asco, sin ningún problema. Lavé a una muerta cuando tenía 17 años porque sus hijas no se animaban a lavarla. No tuve ningún problema. Ay, cuando tuve que limpiar a mamá, sí, porque era tan sin tema con respecto a eso conmigo, lo tendría con sus amigos, pero no conmigo. Y yo para mi madre era virgen antes del parto y después del parto y para siempre, qué sé. ¿Y dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Bueno, había una revista mensual o semanal, no me acuerdo tampoco, que hablaba de sexo.
Yo hasta ponía un vaso para escuchar de qué hablaban los mayores. Siempre me interesó. Siempre me interesó mucho cómo se hacen los niños. Nunca fui indiferente al cuerpo. Nunca. Me doy cuenta ahora de hablar contigo. Acá sí, acá estamos filmando una película. Estas eran diversiones de mis amigos que hacían cualquier locura y tenían dinero para hacerlo también, ¿no? Y acá yo soy una protagonista. Esta figura soy yo. ¿Cómo te conociste con tu marido, digamos? ¿Cómo fue eso? Ah, con mi marido fue así. Esto sí lo recuerdo perfecto. Con mi madre íbamos ese día, que calculo que debía ser invierno, otoño, por cómo íbamos vestidas, íbamos a la casa de un tío de otra familia. Y yo me había puesto el abrigo de mi madre, que era un abrigo que se llamaba de tela de camello, de piel de camello. Y me daba una pinta, como si fuera rica, ¿no? Era de ella la vuelta, de la hija de la encargada, ¿no? Pero me daba pinta. Y entonces con mamá nos quedamos mirando a una persona que iba por la vereda enfrente, que no podíamos discernir si era un hombre o una mujer. Después era un homosexual famoso de la zona. Entonces estábamos pasmadas, mi madre y yo, mirando a este tío. Y en la esquina de mi casa se estaba abriendo un negocio. Y ahí había una persona y se quedó mirando para nosotros. Y después eso resultó siendo una farmacia. Yo sé que un día entré a comprar un mejoral, porque era así, comprabas un mejoral, dos mejorales. No sé si era para mí, para mi mamá, eso no me acuerdo. Y me encontré con este hombre, ¿no? Y no sé, habrá hablado conmigo, no sé. Sé que me llamó la atención. Y yo había tenido un novio recién y no quise seguir con él, porque yo fumaba y él le molestaba muchísimo porque las mujeres no pueden fumar, ¿no? Y todo eso. Y decidí dejarlo. Y ahí es que me encuentro con este otro hombre. Y bueno, eso sí, nos fumábamos todo. Me encontré con una persona interesante, con la cual podía tener temas más interesantes, más cultos sería, ¿no? Porque de alguna manera también es una búsqueda de cultura, aunque no lo pienses de esa manera, pero termina siendo eso, ¿no? Por eso lees, por eso te interesa. Es así. Bueno, y ahí lo conocí a Juan. Y sí, fuimos amantes y qué sé yo y qué sé cuánto, y terminamos casándonos. ¿Y te enamoraste? ¿Sentías que estabas Sí, enamorada? sí. Era muy mujeriego. Y cuando yo descubrí que él era mujeriego, le dije, acuérdate que si tú tienes algo fuera del matrimonio, yo voy a hacer lo mismo. Él hizo cosas fuera del matrimonio y yo nunca lo hice. O sea, nunca fui tan espabilada en ese sentido. Pero después terminé dejándolo, eso sí. Este es Juan Antonio, el padre de mis hijas, y esta es la hija mayor. Aquí solamente teníamos esta niña, después vino la otra. Cuando entraste a Bellas Artes,
Me estabas contando ahí, ¿qué pasó? ¿Empezaste a militar? Sí, claro, pero además yo esperaba más. Yo quería vincularme con los Tupamaros. Y sí me interesaban los Tupamaros, porque estaban poniendo, estaban arriesgando su vida. O sea, estaban peleando, en serio. No, esto no era chiste, no era broma, no era que yo soy. No eras nadie, porque además tenías que ocultarlo. O sea, no existías. El que encontró la manera de entrar fue Juan, mi marido. Y, y bueno, y ahí entramos. Él estuvo preso 6 años. ¿Y no sentías miedo? ¿No te daba miedo ¿Lo qué? colaborar con los Tupamaros cuando sabiendo todo lo que estaba pasando en el país? Yo no recuerdo el miedo. No lo recuerdo, no quiere decir que no lo tuviera, pero yo no lo recuerdo. Y no te estoy mintiendo, no recuerdo el miedo. Porque, ¿sabes lo que pasa cuando tú estás haciendo lo que quieres hacer? Es eso, esa es tu vida, es eso lo que dispusiste a hacer. Cuando yo estuve presa, yo lloraba porque estaba amamantando a mi hija. Y también ahí está la astuta. Todo el tiempo pedía de mañana un sacaleches para que no me torturaran. Y cuando llegamos me hicieron toda una escenografía, pero a mí morirme no me importaba, porque el gran miedo que tiene la persona que puede cantar algo e involucrar a terceros es eso, no es, o sea, le tienes mucho miedo a la tortura. Igual, tienes miedo a la tortura misma, pero en realidad a lo que le tienes miedo es a convertirte en un cómplice del torturador. Y es un pánico loco que tienes, o sea que morirte no te importa de verdad. ¿Y cuánto tiempo estuviste presa? Ahí en el cuartel estuve 4 meses. Después sí tuve que ir a juicio, ese tipo de cosas. Y bueno, y cuando los juicios usé mi astucia también. El primero fue que yo me senté allí y ahí estaban, que no eran jueces de nada, eran milicos con cargo nada más. Y me dijo, ay señora, usted sabe que yo estoy enamorado de usted. Ay, yo puse cara de que... No, el teatro era abundante, te lo juro, en todo momento. No, señora, usted se da cuenta que la única mujer que hay ahí es usted. Yo, porque lloraba, yo le tener un ojo así de tanto llorar. Por mi hija lloraba. Es muy feo que sepas que hay un bebé queriendo mamar y que la pobre de mi madre, por favor. La niña es la misma y esta es mi madre. Cara bonita tenía mi madre. ¿Cómo alternabas tu condición de mujer con el tema de ser Tupamara? Yo no sé si... No, siempre fui muy fuerte, no. Nunca me sentí la femenina humillada, me parece, porque estas cosas tampoco son tan seguras, porque es una mirada de hoy para ayer, yo qué sé.
Pero creo que no, que, no sé, porque no te puedes olvidar cómo es mi vida desde la niñez, o sea, es fuerte, no es normal, digamos, o sea, de la misma manera que pudiste haberte convertido en un ser así, ¿no? Que me escondo y me escondo, o al revés, o, ¡ja! Aquí estoy yo, es así. Yo era mujer, yo era un ser humano, mi madre decía. Eso. Este es un autorretrato sin pretensión de serlo, pero quedó así. ¿Y después cómo fue tu vida? O sea, ¿cómo seguiste adelante cuando saliste de la cárcel? Cuando salí de la cárcel no tenía un peso. La farmacia estaba perdida totalmente, pero además la habían robado. Vino a cobrar el que nos vendía cosas, El proveedor. el proveedor. Y yo lo miré y le dije, si usted me puede prestar el dinero, yo le pago. Nada de nada, nada de nada. Esta soy yo, de la ventana, una ventana del rancho, y acá estoy yo leyendo. Con respecto a tu cuerpo, ¿cómo te sentiste durante tu vida con respecto a tu Yo, cuerpo? yo viví una etapa de tocar el culo, de que entraras al ómnibus y te apretaran. O sea que di más de una cachetada. O sea, una vez a un tío le reventé, le tiré, por suerte estaban vacías 2 botellas de leche de la época. Era una época difícil porque se metían contigo, no se apartaban, o te callabas porque te callabas si hablabas por lo que decías. Era insoportable, eso era así en Uruguay. Y bueno, en Montevideo era increíble porque cada vez que hablaban los uruguayos mal de la Argentina, yo siempre les decía, en la Argentina una mujer puede andar para arriba y para abajo y nadie se mete con ella. Y en el Uruguay es un infierno, era insoportable de verdad. ¿Qué quiere decir el feminismo para vos? Bueno, yo me lo he preguntado hace poco eso, conmigo. Yo no tengo idea porque con la palabra feminismo no recuerdo, debía existir ya, pero no estaba vinculada por ese lado, no me acuerdo, para nada. Porque me lo pregunté, por eso te contesto así. Yo sin dudas era feminista, o sea, era porque no había otra manera de ser. Pero bueno, por supuesto que con el feminismo ya, en conocimiento de la palabra o en la visión, estamos en este momento, no estamos en ayer. Es imposible no serlo. No ser feminista, por Dios, y más con la vida mía. Es imposible.